ante todo agradecerle a la doctora Ana María, presidente de la Regional Bogotá de la Sociedad Colombiana de Pediatría, quien nos ha estado colaborando junto con todo su staff para esta presentación. ¿Y por qué vamos a hablar de síndrome mano-pie-boca? Parecería una enfermedad que todos vemos en los consultorios, con la que digamos que estamos acostumbrados. Sin embargo, de esa enfermedad que vamos a hablar, hay nuevos conocimientos. Ha habido brotes. El año pasado tuvimos 2 brotes y también todos no sabíamos mucho, y sabemos que ahora hay complicaciones, incluso complicaciones muy severas, y por eso junto con algunos de los conferencistas, estamos tratando y se está tratando con un grupo de hacer investigación al respecto. Quiero hacer un agradecimiento especial a las doctoras del Instituto Nacional de Salud. Ustedes saben que el instituto es la piedra angular en investigación y han sido muy activas, no solo en esta, sino en todas las enfermedades. Ustedes ven las publicaciones del instituto que siempre están actualizadas. Vamos a contar con 2 doctoras del instituto que nos van a presentar cómo se estudió el brote y qué se está haciendo en enfermedad mano-pie-boca. Voy a presentarles a los conferencistas. Primero tenemos al doctor Miguel Ángel Luengas, infectólogo pediatra. Él trabaja en el Hospital Universitario de la Misericordia, en el Instituto Nacional de Cancerología, es docente, también trabaja en el Hospital Militar, y él nos va a hablar de la parte inicial. La ha llamado su conferencia Mano, Pie, Boca, lo esencial, lo emergente y lo inesperado. Después vamos a tener a las doctoras del instituto, a las que agradezco. Primero la doctora Erika Ospitia Báez, que es referente nacional de eventos sin establecer, del Grupo de Gestión de Riesgo y Respuesta Inmediata del Instituto y de la Dirección de Vigilancia y Análisis de Riesgo en Salud, y ella nos va a hablar del comportamiento epidemiológico de la enfermedad mano-pie-boca entre la semana epidemiológica del 2025 al 2026. Y a continuación, la doctora Paula Andrea Báez, también del Instituto Nacional de Salud, quien es microbióloga y máster en Ciencias Básicas Biomédicas del Laboratorio Nacional de Referencia del Grupo de Virología y la Dirección de Redes en Salud Pública, que nos va a hablar de caracterización de enterovirus circulantes en Colombia, experiencia en brotes de enfermedad mano, pie, boca. A continuación tenemos el que es como el coordinador de todo esto, que es el doctor Eduardo López Medina. El doctor López Medina, infectólogo pediatra, también investigador muy reconocido, trabaja en Cali. Él coordina un centro de investigación, trabaja en el CEP, que es el Centro de Investigación en Enfermedades Infecciosas en Pediatría. Ha trabajado mucho en vacunas y además coordina el programa de infectología pediátrica de la Universidad del Valle en Cali. Y por último, no menos importante, el doctor Iván Gutiérrez, también conocido por todos ustedes, también infectólogo pediatra, trabaja en Santa María del Lago y en la Clínica Infantil con Subsidio. También es docente de la Universidad del Bosque, y él nos va a hablar un poco de cómo hacer investigación en enfermedades nuevas, entre ellas la enfermedad mano, pie, boca. Los dejo con el doctor Luengas. Las preguntas las vamos a hacer al final. Esperamos que haya una discusión muy interesante. Las pueden ir mandando por el chat y yo las voy a ir organizando, y les pido a todos que tengan por favor sus micrófonos apagados para que no haya interferencia. Doctor Luengas, ¿listo? Muchas gracias por esa presentación, doctora Mariño. Permítame, voy a intentar entonces compartir la pantalla. Está acá. Me confirman si se está viendo. Bien, Miguel. Ya se está Sí, viendo. ahí se ve. Amplíala. Eso, ahí la estamos viendo ampliada, ¿cierto? ¿Sí? Sí, señor. Sí, señor. Muchas gracias. Bueno. Perdón un momentito, doctor. Hay 2 comentarios en el chat. ¿Están escuchando bien todos? Sin problema. Muchas gracias. Bueno, entonces vamos a hablar un poquito de lo que es la enfermedad mano, pie, boca. Unos le llamamos pie, boca, mano, otros boca, mano, pie. Bueno, digamos que
el orden de los factores no altera el producto, en este caso depende de traducción y también depende de dónde lo lean, pero para efectos de esta presentación lo vamos a dejar como mano, pie, boca. La idea es, como comentaba la doctora Mariño, realmente es una enfermedad que la mayoría, por no decir todos los que estamos aquí, estamos como muy familiarizados, pero es una enfermedad que ha sido muy menospreciada y más en Colombia. Esto para nosotros es un logro, llevamos casi un año intentando hacer como esto y pues es maravilloso que nos puedan acompañar del Instituto Nacional de Salud, que son las personas que realmente han estudiado. Ellos les van a hablar del brote porque pues muchos inclusive se están enterando de que tuvimos un brote y estamos en brote en este momento del año pasado y en ese orden de ideas pues nos toca ir mirando porque es clave esto. Yo voy a hablar un poquito desde la parte clínica. No me pasó, a ver. Sí, a ver si ya. No tengo ningún conflicto de interés para esta presentación, no es una presentación paga, patrocinada, es netamente el interés científico y por supuesto la colaboración de la Sociedad Colombiana de Pediatría Regional Bogotá que nos permitió este espacio, pues siempre con el interés académico primando sobre todas las cosas. Entonces, hablemos un poquito del bicho como tal. Este es un virus que es un virus que pertenece al género enterovirus, familia Picornuridae, y eventualmente es un virus ARNA. ARNA implica que uno pensaría que sería relativamente sencillo, pero desafortunadamente tiene varios tipos que pueden complicarnos y tener diferentes manifestaciones. Clásicamente, cuando hablamos de específicamente del causante de la enfermedad mano-pie-boca, siempre lo asociamos al enterovirus A71. Digamos, como lo que tenemos en mente. Y, por supuesto, el Coxsackie A16. Sin embargo, hay un paradigma histórico y es que este virus puede variar, de hecho, puede variar por regiones y países, pero también puede variar en las mismas ciudades y esto. De ahí la importancia, pues, de empezar en esta época 2026 ya a hacer como una tipificación de cuál es realmente el virus que nos está causando como tal. Digamos que hay una sustitución de nichos ecológicos, lo que permite que los otros serotipos que no eran tan frecuentes empiecen a tener una relevancia en la aparición y por ende lo importante es que también manifestaciones clínicas que pueden variar importantemente para nuestros pacientes. Entonces, esto es una vía de transmisión que se puede transmitir de múltiples formas. Lo más común es una fecal oral, de ahí su nombre de familia enterovirus como tal. Digamos que nos exponemos, más o menos, pues hablamos de un periodo de incubación asintomático que puede durar entre 2 a 10 días, siendo ocasionalmente contagioso a través de pues, vía respiratoria como tal. Luego ya viene lo que viene siendo el prodromo, ya es el absolutamente inespecífico, el cuadro muy absolutamente indiferenciable de otras patologías. En ese orden de ideas tenemos que puede dar pues fiebre, malestar general, todo, pero aquí ya empiezan a aparecer algunas lesiones que podrían ser contagiosas o son contagiosas, pero podrían contaminar fómites y abrir otra posibilidad. Es decir, lo que quiero resaltar acá son las múltiples posibilidades de contagio que tenemos con este virus como tal. Es clave. Ups, se me cerró aquí, perdón un segundito. A ver, mostrar mi pantalla. No sé, ¿están viendo la misma pantalla o ya no? Sí, doctor, dice fisiopatología, vías de Pero en transmisión grande la están viendo. oral. Yo creo que deje de presentar, Miguel, y vuelva a presentar, porque como que se bloqueó, creo. O Sí, intente pasar. Sí, la pantalla se ve, pero creo que no está pasando. perdón. Ahí la están viendo grande, ¿sí? Sí, la vemos grande, la Sí. misma Perfecto, diapositiva de perfecto. Digamos. fisiopatología. Muchas gracias. Entonces creo que es aquí. Y efectivamente se bloqueó. Si no, no sé qué pasó, pero sí, voy a dejar de presentar y vuelvo a presentar, perdón. Perfecto. Mientras tanto, les recuerdo que vayan pasando sus Ana. preguntas. Ya he leído algunas y algunos comentarios muy interesantes. Muchas gracias. Aquí ya volvimos, ¿cierto?
Sí, ahí se ve tu Pero- pantalla, la primera diapositiva no está ampliada todavía. caramba. O sea, ¿ahí no están viendo ampliado? No, vemos, No, vemos señor. sin, vemos en Ah, presentación ahí ya, ¿ahí ya ampliado? sí, ahí ya está ampliado, primera diapositiva. Aquí es en la que Ahí íbamos, ¿sí? listo, eso, en esta íbamos, perfecto. Perfecto, perfecto, listo. Luego te brotas y entonces ya es el cuadro típico y finalmente después de 7 a 10 días puede haber una resolución espontánea, que es lo que ocurre en la gran mayoría de los casos. Esto digamos que es el exantema y pues de ahí sale el nombre, que aparecen lesiones en palmas, plantas y enantemas en mucosa oral, lo cual le da pues el nombre a esta patología, siendo lo más importante es, aparte del cuadro sistémico, el malestar, en el cuadro típico lo que se ve es el dolor. Entonces los niños dejan de caminar porque al apoyar pues duele bastante, si gatean pues dejan de gatear por no apoyar las manos, de coger cosas y lo más que vemos más común en nuestro medio es la intolerancia, la no aceptación de la vía oral, lo que va a llevar posiblemente a muchas hospitalizaciones en este caso. Esto digamos que es un compromiso como tal, pero miren cómo también puede haber digamos fenotipos atípicos que pueden diseminarse, como estas imágenes que vemos acá, el eczema Coxsackium, que eventualmente, si ustedes lo miran, podría simular desde una varicela hasta un exantema varioliforme de Kaposi, que es por herpes virus como tal, y pues no lo tenemos, pero viruela como tal sí, pero viruela símica pues en grandes también. Entonces, las lesiones en piel pueden ser lo suficientemente severas como para confundirse. Y muy importante, pues en este momento recuerden que estamos en alerta de sarampión, estamos muy pendientes de sarampión, y pues hay que tener en cuenta este diagnóstico diferencial, y por supuesto con varicela que siempre tenemos. Pero ojo con esto es más común de lo que creemos. Esta descamación palmoplantar es severa, es una descamación que puede se manifiesta tardíamente, pero eventualmente pues no es dolorosa, pero estéticamente y funcionalmente puede alterar mucho. Y qué decir pues de la onicomadesis y la pérdida como tal de las uñas con estas líneas de veo que sí pueden quedar cicatrizales, la interrupción pues de la matriz ungueal pueda llevar a la pérdida de la uña, pues a nivel de uña o su ungueal, hay reproducción del virus y esto puede ser tardío. Entonces, pues que tú pierdas las uñas, que la descamación en un niño, caída de cabello también puede haber, pues es bastante complicado, pues lo que nos puede llevar esto como tal. En ese orden de ideas, los diagnósticos diferenciales, pues habría que mirar bastante, porque como les digo, el típico, cuando te llega mano, pie, boca, lo pensamos, lo sospechamos, y aún así hay diagnósticos diferenciales, pero en estos casos, cuando las lesiones son muy diseminadas con el enantema oral severo, con pérdida, pues tenemos el Coxsackie-virus A6, los eczemas herpéticos, la varicela, la enfermedad Janoti-Crosty, siendo una enfermedad Janoti-Crosty-like, la que podría inclusive simular lo que viene siendo la enfermedad mano-pie-boca, pues que con el diagnóstico diferencial del virus de Epstein-Barr. Entonces, de ahí la relevancia de que vamos todo el tiempo como enfocándonos clínicamente hablando. Y aquí es lo que comentaba la doctora Mariño. Algo que nos llama mucho la atención es que estamos muy dados a decir, bueno, tranquilo, eso es una enfermedad, no tiene ningún problema, sale para pintura, bla, 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 todo el cuento, pero ¿qué ocurre? Es una enfermedad que sí se puede complicar. Las series, sobre todo las series orientales, las series de China, que son poblaciones gigantes de millones de pacientes como tal, nos muestran que hay unos compromisos importantes. El compromiso hepático, miren como la enteritis, una diarrea, siempre decimos, es un rota o un oro, pero no pensamos específicamente en que uno de estos virus, y puede ser una manifestación de mano, pie, boca. Sistema nervioso central, pues meningitis aséptica vemos todo el tiempo. Por supuesto, parálisis flácida aguda lo tenemos claro, es de reporte obligatorio, de seguimiento, búsqueda de enterovirus, encefalitis. Y ojo con esto, cardiopulmonar, la hemorragia pulmonar está claramente descrita en esta patología y es la principal causa de mortalidad en esta enfermedad, junto con la miocarditis. Entonces hay que tener mucho cuidado porque las series son grandes y por eso necesitamos saber qué está circulando. Es clave saber que si se nos puede complicar o no. Y por supuesto lo que hemos mencionado de lo que es piel y anexos como tal. Entonces,
Específicamente, uno de los más agresivos, por no decir el más agresivo de todos, es el enterovirus A71, que es el clásico. Este virus tiene un tropismo neural importante, le encanta invadir el sistema nervioso central y producir... Creo que se abrió un micrófono. No sé si nos puedan colaborar con el micrófono, que alguien lo abrió, por favor. Bueno, entonces es muy importante tener en cuenta que el tropismo del sistema nervioso central nos produce cualquier tipo de alteración del sistema nervioso central, y miren cómo puede llevar a un compromiso pulmonar por alteración neurogénica, con edema pulmonar y pues insuficiencia respiratoria y fatalidad. Entonces aquí están unos signos clínicos de alarma que hay que tener en cuenta, que yo estoy seguro que la mayoría no tenemos en cuenta, sino que valoramos al paciente solo y le damos como la salida muy rápida. Es que está un poquito irritable, eso es porque le duele y la fiebre y toda la cosa. O no, está un poquito letárgico porque es que no ha comido bien y está dormido, y hay que pararle bolas porque son signos de alarma como tal. Y por supuesto, todo lo que manejamos en el soporte vital avanzado pediátrico, en el PALS, para tener en cuenta ya cosas un poquito más intrahospitalarias o urgencias, como la medición del lactato y la glicemia, que es clave en estos pacientes cuando llegan pues con compromiso sistémico. El manejo hasta el momento netamente sintomático, no tenemos un manejo específico. Soporte hídrico, lo que les digo, la principal causa de hospitalización en enfermedad mano-pie-boca en nuestro medio en Colombia sigue siendo la no aceptación de la vía oral, o eso creemos, porque es que esa es la pregunta que nos hacemos y que hablábamos con la doctora Mariño antes del inicio. Decíamos, oiga, hay muchos enterovirus, o hay muchos que se nos pasan y que asumimos que son otras enfermedades. Ah, me llegó la hepatitis, ah, no, eso es un hepatotropo normal. Ah, me llegó una encefalitis, o no, eso es otro virus cualquiera entero. Entonces hay que pararle horas a esto, porque hay que empezar a pensar ahorita con pruebas moleculares, pues estamos viendo que tenemos. ¿Qué hay que evitar? Pues no antivirales, no están aprobados, y tratar de evitar la lidocaína oral, que es una práctica muy frecuente que utilizamos tradicionalmente. Yo me entrené con esto, unas fórmulas analgésicas, por la absorción que tenemos y toda la toxicidad sistémica que puede llevar. Hacíamos como nuestras fórmulas caseras, creo que muchos estarán acordando en este momento de los que están aquí en el público que lo hicimos, y pues algunos lo hacen todavía. Ok, entonces, ojo con esto, porque miren cómo llegamos a esta conclusión en algunas reuniones apoyados por el Instituto Nacional de Salud, y esto sale en un boletín que nos mencionan ahorita. Quiero resaltar esta parte, a la izquierda, no sé cómo señalar sin hacer el daño. Así, aquí puedo señalar. Entonces, ojo con esto, porque quiero resaltar mucho esto. La incapacidad debe ser mínimo de 10 días. De hecho, cuando estuvimos en las reuniones el año pasado con el instituto, en la que pudimos participar varios como representantes de diferentes sociedades, la propuesta inicial era: cerramos colegios y casi que COVID, encerramos niños, todo. Dijimos, no, esa experiencia ya la tuvimos, vamos a tratar de medir, pero sí pusimos un plazo de 10 días, que la literatura habla de 14 a 21 días. Dijimos 10 días por la contagiosidad de esta enfermedad y lo que puede llevar a morbilidad, o sea, e incapacidad como tal. Entonces, es muy importante que ustedes nos colaboren. Ahorita les van a explicar que esto es de reporte obligatorio, que ya hay ficha, todo el cuento, pero la idea es que nos colaboren cuando vean un paciente con esto. No es, no, eso le dura 2 o 3 días, y puede que sí, y ya mándelo otras al colegio por el riesgo de contagio. Bueno, entonces hay que romper ese ciclo, y por supuesto la desinfección ambiental, que eso es clave. También recomendarle a los padres, porque usualmente nosotros los médicos, los profesionales de salud, no tenemos el contacto directo con los colegios o guarderías, sino es a través de los padres, y le, oiga, díganle a la guardería que tienen que hacer desinfección y toda la cosa, como estamos viendo aquí. Bueno, bien, prevención es importantísima. Hay una vacuna monovalente disponible, de esto yo me enteré hace un año larguito. Es una vacuna monovalente dirigida específicamente pues a lo que viene siendo el enterovirus más agresivo y más frecuente, que es la 71, el que clásicamente leos. En Asia pues está claramente, digamos, probado con una respuesta inmune muy robusta, una eficacia clínica y una seguridad muy buena, específicamente contra este enterovirus. Ojo, esa es la importancia de esto, porque si nosotros decimos, nosotros no tenemos enterovirus 71 en Colombia, pues obviamente esta vacuna no nos va a servir. Pero si decimos, oiga, sí, en Colombia tenemos y pues el riesgo potencial existe, pues es una vacuna que valdría la pena mirar si sí o si no. Entonces, por eso necesitamos, estamos en deuda, y es un trabajo que el instituto ha avanzado bastante en esto, afortunadamente, y es mirar qué es lo que tenemos en Colombia.
Ok, pues el futuro inmunológico, la necesidad de vacunas, pues que sea multivalente, necesitamos que sea multicepas, que puedan mirar varias de los que puedan circular, porque recuerden que la mayoría pueden haber circulaciones concomitantes y finalmente, pues la inmunidad cruzada de los monovalentes no es la adecuada, entonces toca multicepa o que sea eventualmente dirigido a la que más circule. Finalmente, tenemos entonces la transición epidemiológica, hay que estarla revisando. Ni siquiera sabemos qué tenemos, entonces saber a qué vamos a pasar pues es difícil, pero sí toca estar revisando. Primer paso es saber qué tenemos en Colombia. Segundo paso, que es el objetivo de que ustedes estén acá, alértense primero en diagnosticarlo, en verlo, toda la cosa, pero también en buscar formas atípicas. Decir, oiga, esto pues no necesariamente es un exantema inespecífico, como suelen llamar, sino puede ser un pie, mano, boca, un Coxsackie que se está manifestando de forma atípica como tal. Esto lo tenemos clarísimo, lo hemos hecho todo el tiempo, la vigilancia neurológica activa, y pues mirar mientras llegan las vacunas monovalentes, si tenemos el enterovirus 71 más frecuente, o pues si llegan a haber multivalentes, pues nos toca hacer diagnóstico precoz y resalto de nuevo esto, aislamiento del paciente por mínimo 10 días y desinfección estricta como tal. Bueno, muchísimas gracias. Eso era lo que les quería traer en aras del tiempo. Como dice la doctora, al final dejaríamos las preguntas. Muchas gracias, doctor Luengas. Muy interesante. Yo creo que es un gran aprendizaje para todo lo que no sabíamos de enfermedad mano, pie, boca. Yo creo que habrá muchas preguntas, ya hay algunas cuantas. Quiero presentarles a continuación y además empezar nuevamente con un agradecimiento a las dos doctoras del instituto que nos están acompañando. Para los que no alcanzaron a oír la presentación, es la doctora Erika Ospitia Báez, referente nacional de eventos sin establecer del Grupo de Gestión y Riesgo y Respuesta Inmediata de la Dirección de Vigilancia del Instituto Nacional de Salud, y ella nos va a mostrar precisamente, ya lo decía el doctor Luengas, ya el año pasado había brote, ahorita estamos nuevamente en brote, y va a mostrar el comportamiento epidemiológico de la enfermedad entre la semana epidemiológica 18 del 2025 hasta el 2026. Doctora Erika, muchísimas gracias por estar con nosotros. Por favor, encienda su cámara y ensayemos su presentación. Hola, buenas noches. Ahí me escuchan, ¿cierto? Sí, Se señora. escucha perfecto, sí. Te pusiste en silencio, Erika. ¿Ahí ya se escucha mejor? Sí, ahí se escucha. Listo. Ya Bueno, volvió el sonido. gracias por la invitación. Para nosotros es un gusto compartir este espacio con ustedes, es súper importante. Y bueno, acá me encuentro en compañía de mi compañera Paula Báez del laboratorio. Entonces voy a compartir mi pantalla para dar inicio. Listo. Bueno, yo les voy a hablar sobre el comportamiento epidemiológico de la enfermedad manos, pies y boca, el comportamiento que hemos tenido entre el 2025 y 2026. Bueno, el año pasado salió la alerta en marzo del 2026, en marzo 26 del 2025, ante el incremento de la enfermedad mano, pie, boca, que nos instaba a reforzar la prevención y el control de la enfermedad, especialmente en la población infantil. El año pasado, como bien decía el doctor Luengas, cuando empezamos a ver como el aumento de los casos, decidimos hacer una reunión de expertos desde acá del Instituto Nacional de Salud. Eso fue el 12 de junio, en el que, bueno, llegamos a varias conclusiones, entre ellas caracterizar el agente etiológico de la enfermedad mano, pie, boca,
acá en nuestro país, en los brotes que estaban activos, realizar el aislamiento de los casos por mínimo 10 días, porque ya contaba el doctor Luengas, hacer el seguimiento del brote por 14 días y asimismo pues hacer el cierre una vez ya no se hayan detectado casos sintomáticos, esto contemplando aproximadamente 2 periodos de incubación de estos enterovirus, y hablamos un poco del cierre de los jardines infantiles, los CDIs, los colegios, que debían ser la última opción para cortar las cadenas de transmisión. Es una medida de alto impacto y pues se debía evaluar la tendencia del incremento de los casos y valorar si era pertinente o no el cierre y pues hacerlo de manera escalonada en los salones que se veían afectados. Digamos que también un poco en relación a eso, tenemos una guía, pues es ya un poco antigua, desde el 2011, pero pues tiene una amplia experiencia de manejo de estos brotes en estos países asiáticos, donde pues estos virus han sido endémicos y pues no hay como un umbral estándar o un número de casos para saber si se cierra o no una institución educativa, pero pues eso es una decisión que se toma entre el sector salud, sector educación, evaluando pues la tasa de ataque, las condiciones de hacinamiento, las condiciones ambientales, y pues más o menos los cierres están entre 7 días y 10 días. También hay estudios que hablan, por ejemplo, esta guía de Singapur, en la que no era suficiente, no podía ser suficiente como estos cierres, porque finalmente los niños se volvían a ver en otros domicilios o se veían en centros comerciales, en restaurantes, y seguía pues la transmisión. Y pues esto también en una sala de análisis del riesgo que hicimos hace como unos 15 días, era lo que también manifestaban desde algunas entidades territoriales, que pues los papás no daban cumplimiento a estas medidas de aislamiento por completo. Entonces voy a hablar sobre el comportamiento que hemos tenido desde el año pasado principalmente. Tenemos este evento es de notificación obligatoria, se notifica por medio del evento sin establecer. Aquí hay 2 estrategias, una individual, que es el código 900, y una colectiva, que es el código 901, que incluso se comparte para otros eventos, como lo pueden ver acá. Y acá se selecciona la sospecha de evento de síndrome de mano, pies y boca. Bueno, tenemos también otros diagnósticos acá, incluso este evento fue creado así como para ponerlos en el contexto. Este evento fue creado para enfermedades emergentes, reemergentes. Por ejemplo, acá si tuviéramos casos probables de hantavirus, entrarían por este evento también. Entonces, en este evento, en la estrategia individual, se tienen que notificar los casos que ingresan de manera aislada. Sin embargo, también es una estrategia que nos ha permitido ver en las entidades territoriales, en algunos municipios, cuando de una unidad notificadora nos empiezan a ingresar bastantes casos por el 900, ya pues desde las secretarías de salud municipales, departamentales que hacen el seguimiento, se dan cuenta que estos casos no son tan aislados y que corresponden a brotes en alguna institución. Acá es importante para los clínicos, en lo posible, por ejemplo, en este evento individual, aparte como de la dirección de residencia, ojalá que pusieran, pues indagar en dónde estudia el niño, si es escolar, y en dónde estudia, porque pues es nuestro primer campanazo también para saber sobre estos brotes que tenemos activos. Entonces, un poco lo que ha sido como la historia de la notificación del evento de mano, pie, boca. Fíjense ustedes, desde el 2022 hasta el 2025, acá lo pueden ver en la gráfica, los casos con los que se cierran los años, pues va desde el 292, el 2022, son un poquito el 2023, 2024 vuelve a bajar, de un comportamiento más similar a 2022, pero fíjense que el año 2025 lo cerramos con un total de 9.509 casos. Acá podemos ver la línea roja, es el 2025, y fíjense cómo vamos hasta la semana 20, para 2026. Tenemos un total de 3.423 casos notificados al evento sin establecer individual, lo que nos representa 3 veces más a la misma semana del año pasado. Esta enfermedad pues siempre la hemos tenido. Acá tenemos una comparación entre RIPS y la notificación. Esta es la notificación que les acabo de mostrar. Fíjense cómo pasa del 2024 al 2025 con esta cantidad de casos. Pero vemos también como
por consultas acá con teniendo en cuenta estos CIE-10, el más afín es el B084, pero fíjense que en otros años, 2019, por ejemplo, acá 2023, pues han sido también años epidémicos y pues si relacionamos todos estos diagnósticos de los RIPS, pues siempre es una enfermedad que ha estado presente. Puede ser que desde el año pasado tengamos de todas formas tenemos una gran cantidad de casos comparando con los RIPS, y tenemos mayor sensibilidad en la notificación y estrategias como vigilancias basadas en la comunidad, donde los líderes o los agentes comunitarios son los que también están reportando estos casos y el flujo de información va por secretarías de salud municipales hasta las departamentales. Esto es un poco también de contarles como el año pasado también en Estados Unidos, que es también lo usual que estos casos se presenten entre más o menos cuando inicia el verano. Fíjense que acá también lanzaban alertas epidemiológicas el año pasado por el aumento de los casos, y pues en varios países de la región, y por eso es que también, sobre todo Centroamérica, que por eso fue que sacaron la alerta internacional de la OPS en marzo del 2023. Este es el comportamiento que tuvimos el año pasado en este evento individual. Fíjense que acá teníamos, al inicio de año no teníamos casos, empezaron a subir. Esta semana 17 nos coincidió con que ya los niños regresaban de Semana Santa, entonces este pico acá bajó y nos volvió a subir más o menos en la semana entre 21 y 22, tuvimos nuestro mayor pico. Sí, pues obviamente se hicieron las intervenciones, pues todo el tiempo se han hecho las intervenciones de vigilancia, de las acciones de vigilancia, y pues tuvimos salas de análisis de riesgo nacionales, y pues asimismo los departamentos activaron sus salas de análisis de riesgo para vigilar este evento y estos cambios en el evento. Y pues acá ya tuvimos la bajada del evento, pero sin embargo nunca, como ustedes ven, pues nunca desapareció, siempre permaneció notificándose en diferentes entidades territoriales, y pues ya cuando los niños salen a vacaciones es cuando el evento baja. Que esto es lo que llevamos en el 2026, tenemos aumento de casos desde el inicio del año, ya los niños entran a las escuelas, a los colegios, tienen su mayor contacto, estos entornos escolares pues facilitan la transmisión en esta población escolar, que pues es más difícil como a veces establecer medidas preventivas, ¿no? Tenemos este bajoncito de casos que otra vez nos vuelve a coincidir como el año pasado, pues esta es un poco antes, fíjense que la del año pasado, este año pues tuvimos la Semana Santa en esta semana 13, entonces entre 13 y 14 pues nos disminuyeron los casos, pero una vez los niños regresaron al colegio, pues ya el aumento de los casos otra vez. Por eso también hicimos la sala de análisis del riesgo nacional hace 15 días para mirar qué acciones se estaban realizando desde los departamentos para contener estos brotes. Y esta es como ya la comparación entre los 2 años. Básicamente, si ustedes lo ven, tiene como el mismo patrón del año pasado, sin embargo, este año pues como que se está corrido a la izquierda, tenemos la aparición de casos a comienzo de año y tenemos el aumento más marcado. Todos estos datos que yo les estoy mostrando están hasta la semana 20 del año pasado. Aquí les muestro 2025 hasta semana 53 del año pasado, donde teníamos esos 9.509 casos. En nuestro, digamos, yo le llamo nuestro top 10 en los departamentos con mayor notificación de casos por el evento individual fueron Valle, con 1.994 casos, y fíjense que en todo el 2024 Valle solamente notificó un caso. Lo siguió Caldas con 1.337 casos y solo había reportado en 2024 39 casos. Y bueno, acá ustedes pueden ver el top. Valle, Caldas, Risaralda, Quindío, Cali, Bogotá, y lo pueden también ver en el mapa, que también estos brotes fueron más localizados en el centro del país, en el eje cafetero, y acá un poco como más hacia el Pacífico Sur. Esto es lo que llevamos para este año. Ustedes pueden ver ahí cómo se nos va pintando el mapita este año. Para este año tenemos esos 3.423 casos notificados, encabezándolos Bogotá, seguido de Antioquia, Cundinamarca, Santander, norte de Santander, Putumayo, Nariño, Boyacá, Valle, Risaralda. Eso es como nuestro top 10,
Incluso hay departamentos, por ejemplo, Santander, que hasta la semana 20 del año pasado solamente tenía un casito notificado. Lo mismo ustedes pueden ver el comportamiento de Cundinamarca. Hasta semana 20 del año pasado no había solo 16 casos y ya llevan notificados 385 casos. Entonces también nos ha variado bastante el comportamiento de los departamentos que están notificando. Esto es el análisis sociodemográfico. La ficha realmente es solamente del evento individual, solamente pues tenemos las variables de la ficha de datos básicos y básicamente de lo que tenemos en 2025 a lo que tenemos hasta la semana 20 del 2026, pues es muy similar. La primera infancia, el año pasado cerramos la primera infancia, fue la que mayormente se afectó, los menores de 5 años con un 81%, este año vamos en el 80%, el género masculino predominó con el 54%, pues es un ligero de predominio, los casos se ubicaron en el 80% en la cabecera municipal, seguido de rural disperso. Y bueno, este año igual vamos en la cabecera municipal, el 80%, y tenemos el mismo predominio, el ligero predominio del sexo masculino hasta la semana 20 de este año. Estas cabeceras municipales, pues digamos que tenemos lo que les hablaba también, pues son más densamente pobladas, tenemos más contacto que obviamente que en unas veredas. Entonces, por eso, y pues también lo que esto está evidenciado en la literatura, estas altas densidades pues aumentan la transmisión de los casos, pues potencian la transmisión. Esta es otra comparación del análisis sociodemográfico. Tenemos la distribución por el régimen de aseguramiento, subsidiado el 53% de los casos, y el año pasado lideró el estrato 2, con el 40%. Para este año estaba muy parecido entre el subsidiado y el contributivo, pero sin embargo tenemos el estrato 1, pues, se presenta la mayoría de los casos con 37%, seguido también pues del estrato 2. Y afortunadamente para esta enfermedad, pues los casos no se hospitalizan en un 98%, sin embargo, pues ya el doctor Vengas también mostró algunas de las complicaciones, pues a mí no me han reportado complicaciones neurológicas, más que todo han sido porque los niños no pueden deglutir, no pueden, se deshidratan porque no pueden beber los líquidos, pero sin embargo, pues con este 2% o 1.5% que tenemos ahí, pues eso es que hay que estar vigilando que no presente alguna complicación y no subestimar en este sentido la enfermedad, que pues básicamente es una exantemática. Acá tenemos la pirámide poblacional. Básicamente lo que ya les contaba se presenta en el grupo de menores de 5 años, el grupo que le sigue en afectación es de 5 a 9, que pues seguimos viendo pues el grupo escolar, muy parecido como cerramos 2025 a lo que llevamos en este año. Y un poco pues solamente para mostrarles como las ocupaciones, el 26% pues, de lo que se registra en las fichas de notificación, el 26% corresponden a los estudiantes. Bueno, acá hay diligencias menores de edad y pues estos no aplican, serán pues, fíjense que pues obviamente la mayoría es de la primera infancia, entonces pues no le va a aplicar alguna ocupación. Tenemos en muy poquito porcentaje adultos, como de pronto amas de casa en el hogar, y personas que realizan trabajos varios. En cuanto al evento individual, van a ver que en el evento colectivo el comportamiento es muy similar. Acá tenemos esta ficha de notificación que básicamente nos divide los grupos de edad. Tenemos clasificación. Así ya sabemos. Tenemos hospitalizados ambulatorios y básicamente acá el manejo de estos brotes una vez identificados, se tienen que hacer la investigación epidemiológica del campo dentro de las primeras 48 horas. Eso está en cabeza, está liderado por las secretarías de salud municipales, distritales y a veces en apoyo departamental. ¿Qué cosa? Y Sí. el micrófono abierto, creo que ya se cerró. Bueno, y pues este reporte es de periodicidad semanal. La idea es que lo manejen las secretarías para que haya como ese seguimiento a los brotes y se pueda actualizar los casos semana a semana de los brotes que se generan por este colectivo.
Acá, idealmente, esto también igual está abierto para las UPGDs, pero sin embargo, como les digo, es mejor comunicarlo a las secretarías de salud municipal distritales cuando pues empiezan a haber muchos casitos en una sola UPGD donde se presentan bastantes casos y lo ideal es que se diligencie en donde se está presentando el brote para pues, poder hacerle el seguimiento. Para el caso de Bogotá, Bogotá diligencia la dirección porque ellos tienen la respuesta por medio de sus equipos de respuesta inmediata que se desplazan fácilmente en la ciudad a estas direcciones donde se notifica por medio de las subredes estos brotes. Entonces, este es el comportamiento para el evento colectivo desde el 2022 al 2025, así se cierran los años con este número de casos. El año pasado se cerró con 746 situaciones colectivas, aquí tenemos número de situaciones, y en cada situación colectiva no necesariamente es un brote, pero aquí tenemos también el número de casos de esas situaciones. Entonces, ahorita se los muestro mejor, para semana 20, del año pasado, fíjense que teníamos 146 situaciones reportadas, sin embargo, para este año ya llevamos 262, lo que lo representa 1,8 veces más para este año. Y acá pues tenemos solamente como este bajoncito en la semana 20, sin embargo, pues hay que aclarar que la notificación también es dinámica, los datos pueden variar, y hay veces que pues, en algunas instituciones donde no están tan adheridos como a la enfermedad, a la detección, hay algunos rezagos en la notificación también. Entonces, así cerramos. Esta es la gráfica del 2025. Ustedes ven también, es el mismo pico que les mostré en el individual. Acá tenemos el bajón de Semana Santa. Y para este año tenemos este comportamiento. La línea azul nos representa los números de situaciones. Por ejemplo, para la semana 19 alcanzamos a tener más de 50 situaciones y un total de 331 casos. Fíjense acá también el bajón que hubo en Semana Santa, sin embargo no tuvimos notificación cero, pero pues tuvimos notificación más bajita. Y acá lo que les contaba, la semana 20, pues tenemos una disminución, sin embargo, pues no nos podemos confiar y tenemos que seguir implementando las acciones epidemiológicas de limpieza y aislamiento. El año pasado tuvimos estas 746 situaciones con un total de 6.199 casos. Acá Bogotá nos lideró con este número de situaciones, seguido con un total de 1.805 casos. Esto es el 30% del total nacional. Y seguido de Valle, Cali. Fíjense que Valle no tenía ninguna situación o brote reportado en 2024 y pues tuvo 83 para cerrar el año y fue uno de los departamentos que lideró la notificación del evento individual. Tenemos Cali, Quindío, Caldas, Risaralda, básicamente es la misma distribución que veíamos en el evento 900 individual. ¿Qué llevamos para este año? Llevamos un total de 262 situaciones con 2.284 casos hasta la semana 20, que es la semana pasada. Tenemos a Bogotá con 54 casos, con 74 situaciones, un total de 482 casos, seguido de Boyacá. Fíjense en estos departamentos que tampoco tenían situaciones reportadas en el 2025, que son Boyacá, Nariño, Tolima, Sucre, y que ahora se están viviendo los brotes en sus territorios. Y pues bueno, este es el mapa también de las situaciones reportadas a nivel nacional. Acá, como les mostraba en la ficha, se dividen en grupos de edad y se divide pues en sexo. Entonces, básicamente, el año pasado tuvimos lo mismo, 83% de 1 a 4 años. Este año llevamos 76% para los menores de 1 a 4 años para este grupo. Y en la distribución por sexo, igual el mismo porcentaje, 53% para el año pasado. Y este año llevamos 53% también para el sexo masculino, que lo lideramos.
Y bueno, yo quería hacer un poquito de énfasis en el comportamiento de Bogotá. Este material, estas diapositivas son de la Secretaría de Salud Distrital de Bogotá, que amablemente me permiten compartirlas con ustedes. Un trabajo grande también el que ellos hacen, porque si ustedes se fijaron, pues es la entidad territorial que más ha tenido situaciones colectivas desde el año pasado y han hecho un gran trabajo para poderlas contener. Entonces, le doy los créditos a la entidad territorial de Bogotá y acá nos muestran, esta se presentó en la SAR nacional que tuvimos con varios departamentos hace 15 días y corresponde a la semana 17. Acá tenemos los brotes que han tenido en 2025, tuvieron brotes, 22 brotes, y si ustedes ven se incrementó un 86% para este año, con 41 brotes en total, y tenemos el aumento entre la semana 16 y 17, fueron las que predominaron para este aumento que concentra más o menos el 40%. Entonces es el número de brotes y este es el número de casos que podemos ver tanto para el 2025 como para el 2026, que pasaron de 164 casos a corte de la semana 17 a 331 de este año. Bueno, y pues básicamente ellos también tienen el mismo comportamiento sociodemográfico. El 90% corresponden a la primera infancia y el 60%, el porcentaje masculino está en el 60% y 40% en el femenino. Adicionalmente, estos brotes, todos se han presentado en instituciones educativas y ellos han visto un ligero predominio de lo que son los colegios respecto a lo que tenían el año pasado. Acá tenemos también el mapita del distrito de Bogotá, donde ustedes pueden ver acá la comparación de los brotes del 2025 con los brotes del 2026. Y la variación que han tenido. Y fíjense en estas localidades que hasta la semana 17 del año pasado no tenían brotes y tienen nuevos brotes, o sea, son nuevos en la notificación, por lo menos alguna situación colectiva ya han reportado hasta la semana 17. Las medidas que ha implementado la entidad territorial de Bogotá pues han sido cuarentenas completas del grupo de salón afectado. Cuando la tasa de ataque supera el umbral crítico, ellos mantienen un umbral del 10% para hacer este tipo de cierres. Tenemos unas cuarentenas modificadas que también se aplican en otras entidades territoriales, que son la separación de los grupos, sobre todo pues cuando tienen que compartir en espacios comunes, como pues en las comidas o en los descansos, los recreos, y el aislamiento de sintomáticos con la indicación de no retorno hasta la resolución completa de las lesiones, que pues es lo ideal. Sin embargo, la excreción de estos virus se permanece por bastante tiempo, entonces pues no hay que descuidar esa transmisión que queda por materia fecal. Y las acciones preventivas que ha realizado el distrito ha sido el fortalecimiento del protocolo de cambio de pañal con técnica correcta, mecanismos de lavado de manos en los momentos críticos, antes y después del cambio de pañal, antes de alimentar, al ingreso del aula, y efectuar una mayor limpieza y desinfección de las superficies. Dentro de las limitaciones o hallazgos que ellos han tenido cuando hacen como las visitas y el seguimiento a los brotes ha sido como el incumplimiento del aislamiento, porque no permanecen aislados totalmente y pues se sigue estableciendo esa transmisión directa. A veces también han visto la baja adherencia de la higiene al lavado de manos, a la higiene de manos, y también estas deficiencias en cambio de pañal, por eso han hecho énfasis en estas tres. En general, bueno, ya casi voy cerrando. En general, las acciones de vigilancia a nivel nacional. Sí, doctora, por favor, porque acuérdese que no tenemos tiempo medio limitado y nos faltan todavía todos los otros conferencistas. Listo, Muchas ya gracias. estoy terminando, gracias, doctor. Entonces, se han hecho las investigaciones de campo, se desplazan los equipos municipales a revisar a revisar las instalaciones, a realizar la búsqueda activa de casos sintomáticos, supervisan el seguimiento, se hacen las visitas conjuntas con inspección, vigilancia y control para evaluar las condiciones higiénico-sanitarias, búsqueda activa institucional en las instituciones, sobre todo en los municipios que no han reportado casos, se activan redes de vigilancia basada en la comunidad, como la COECOM,
y se activan las salas de análisis del riesgo en las entidades territoriales. Acá solamente para informarles, desde los lineamientos del instituto, se llama 2026 a intensificar la vigilancia, a hacer el seguimiento de los brotes, a notificarlos, y bueno, las medidas de prevención ya las habló un poco el doctor Miguel Luengas. Básicamente es detección temprana, limitar el contacto con las personas enfermas, aislando a los niños, realizar el seguimiento, promover las lavado de manos, y acá sí me detengo un poquito, que digamos que son las limitaciones que han encontrado también las entidades territoriales, y por ya nombré unas de Bogotá, y estas también a nivel nacional. No hay aislamiento oportuno en los casos sintomáticos, entonces la transmisión perdura. Hay población vulnerable, a veces los papás no pueden cumplir por esto el aislamiento de los casos y prefieren llevarlos a las instituciones. Hay hacinamiento en algunas instituciones o viviendas, no hay la adherencia al lavado de manos y debilidades en procesos de desinfección, de limpieza y desinfección, y además el personal no está capacitado a veces a identificar la enfermedad y mucho menos para manejar los síntomas. Y a veces suceden estos brotes en los colegios, en las escuelas, en los CDIs, y no se están notificando a tiempo. Entonces, cuando ya empiezan, cuando ya son los casos, pues ya cuando tienen muchos casos es cuando lo manifiestan a las autoridades sanitarias. Y solamente para mostrarles un poco como de que no estamos solos en la región con estos comportamientos, solamente quería mostrarles como el caso de Perú con estos brotes, sobre todo que ellos vigilan nada más los brotes, y pues el aumento que tienen a final de año, fíjense que baja, que son vacaciones, y ya este año pues volvieron a incrementar el número. Pues las recomendaciones es seguir la comunicación del riesgo, la detección temprana, limitar el contacto, realizar seguimiento, las limpiezas, así también como están los lineamientos de la OPS, y controlar la propagación, para controlar esta propagación. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Ospitia. Vamos a tratar de pasar un poco más rápido, pero lo que sigue es muy interesante. Hay muchas preguntas para usted y creo que nos ha aclarado mucho el panorama de que esto es una enfermedad de notificación obligatoria. En las preguntas espero que nos aclare algunas de las inquietudes que tiene el auditorio. A continuación, la doctora Báez, también del Instituto Nacional de Salud. Yo ya la había presentado, ella es del grupo de virología y de la Dirección de Caracterización de Enterovirus Circulantes en Colombia. Ella nos va a hablar de caracterización de lo que ha circulado en Colombia. Ya el doctor Luengas hablaba de que no sabemos cuáles son los enterovirus circulantes en Colombia, y ella nos va a mostrar qué se encontró en el brote de la enfermedad mano, pie, boca en el 2025. Muchas gracias, doctora Báez, por su presentación. Si quiere compartir pantalla, le agradecemos. Buenas noches, ¿ahí me escuchan bien? Sí. Sí, se oye muy bien. Listo, entonces voy a compartir mi pantalla. Vamos a ver. Creo que es esta por aquí. A ver. Listo. Si ahí se ve bien, ya si quiere ampliarla. Listo. A ver. Listo. Bueno, no, lo que yo tengo para contarles en esta sesión es muy puntual sobre las muestras que recolectamos el año pasado y el ejercicio de tipificación que hicimos para identificar pues quién era el culpable del brote del año pasado. Para que tengamos en cuenta, los investigadores ya hace mucho tiempo, sobre todo en Asia, han identificado que en la enfermedad de mano, pie, boca se ha reportado más de 39 especies o serotipos distintos de los enterovirus, incluso están distribuidos en 3 de los 4 grandes grupos de los enterovirus, como podemos ver acá. Entonces, el reto para nosotros era poder diferenciar quién era el responsable, porque las manifestaciones clínicas son iguales. Entonces, para lograr ese objetivo, tenemos que utilizar métodos moleculares y llegar hasta la secuenciación de la BP1 de los enterovirus. Adicionalmente, bueno, mencionarles que la Organización Panamericana de la Salud emitió una alerta también el año pasado, donde varios países se notificaron su incremento de casos de esta enfermedad, pero ninguno logró tipificar o ninguno informó sobre qué virus era el que estaba circulando.
Entonces, nuestro objetivo era identificar el agente causal del brote en Colombia y aportar esta nueva información para la salud pública en la región de las Américas. Entonces, como les comentaba la doctora Erika, nosotros teníamos como un top 10 de las entidades territoriales que más casos tenían y escogimos algunos según la capacidad de nosotros, del Laboratorio Nacional de Referencia. Este es un evento que no tiene un protocolo, no es de notificación obligatoria para el laboratorio, pero igual nosotros, respondiendo pues como a las necesidades del país, decidimos como abrir también un poco la definición del laboratorio y poder levantar esta información. Entonces, distribuimos en estas entidades territoriales, Bogotá, Valle, Cali, Quindío, Caldas, Risaralda y Putumayo, según también la capacidad que tuvieran los territorios para el envío de las muestras, que tuvieran un contrato para enviar las muestras refrigeradas acá a Bogotá. Utilizamos estos 4 métodos. Primero realizamos un aislamiento viral porque es el método que nos permite mayor sensibilidad y recuperar con mayor pureza las partículas virales que pudieran estar presentes' en las muestras. Luego pasamos a una PCR en tiempo real que amplificaba un fragmento pequeñito que es de una región muy conservada de los enterovirus, que es en la 5' UTR. Y después de hacer esta primera PCR de tamizaje, pasamos a una segunda PCR convencional o de punto final, con electroforesis, gel de agarrosa y demás, donde amplificábamos una región un poco más grande, que era sobre la BP1, que son 700 pares de bases, y esta BP1 es la región que se utiliza para caracterizar los enterovirus, porque aquí es donde hay mayor variabilidad dentro de la familia dentro del género de los enterovirus. Una vez ya tuviéramos esta región amplificada, entonces pasábamos a hacer la secuenciación por método Sanger, donde purificamos los ácidos nucleicos y hacemos la cuantificación y el ejercicio de bioinformática y filogenética. Entonces, las muestras cuando llegaban al Instituto Nacional de Salud, bueno, primero se daba la detección del caso, la notificación, se hacía la recolección de la muestra, en envase adecuado, cadena de frío hasta nuestro laboratorio. Y aquí lo primero que hacemos es preparar una suspensión viral a partir de la materia fecal. Utilizamos una serie de químicos que nos permiten eliminar materia orgánica y otros microorganismos que vengan presentes en las muestras, porque la muestra de materia fecal tiene muchos inhibidores para las técnicas moleculares. Entonces, primero purificamos, nos quedamos únicamente con los virus. Después, entonces, pasábamos a los cultivos, hacemos unos cultivos celulares con la línea celular RD, que son unas líneas también que se utilizan para la tipificación de los poliovirus. Todo este método es basado en el manual de laboratorio de poliovirus. Seguíamos los cultivos y los que tuvieran efecto citopático los pasábamos a la PCR en tiempo real, como ya les comentaba, ampliábamos la BP1 por PCR convencional, secuenciamos y hacíamos el ejercicio de filogenética. Pues lo primero para comentarles es que no todas las entidades territoriales pudieron cumplir con la meta que les habíamos puesto de 10 muestras para el brote. Tenían que cumplir ciertas condiciones, como por ejemplo que las lesiones estuvieran activas, que la fiebre estuviera reciente, para que pudiéramos aumentar las probabilidades de captar el virus en la muestra. Entonces, fueron las primeras dificultades que tuvimos. Sin embargo, logramos recolectar 45 muestras. Y aquí quería compartirles un poco como de lo que se ve bajo el microscopio. Este es a la izquierda es una monocapa de como control negativo de las células RD, y a la derecha vemos el efecto citopático que causa el virus, pues donde vemos, bueno, total mortalidad celular. No todas las muestras fue posible captarlas por el aislamiento viral. Hay muestras que vienen con muy poquita carga viral, entonces aún así, aunque tuviéramos una prueba muy sensible, no era posible amplificarlas por este lado. Y de todas maneras pasamos esas suspensiones virales que confirmamos que no nos daban en el cultivo, también las hicimos por PCR. O sea, por uno o por otro lado íbamos a mirar qué era lo que teníamos allí en las muestras. En cuanto a los resultados de la PCR en tiempo real, sí vimos una diferencia muy grande en cuanto al CT temprano y a la cantidad de fluorescencia que teníamos en las muestras, que claramente se habían pasado y se habían amplificado y purificado por el cultivo celular. Se habían aislado muy buenos títulos virales, mientras que las que hacíamos directamente las suspensiones fecales, pues no era que estuvieran bajitas, pero sí presentaban como una menor, sí, como
desarrollo de la partícula viral para poderlo tipificar después. Siempre para estas pruebas utilizamos el control positivo, una cepa de referencia que tenemos como Laboratorio Nacional de Referencia, que es el poliovirus Sabin1 de la vacuna oral. En cuanto a la PCR convencional, eso era también lo que les quería mostrar, a pesar de que teníamos ya unas muestras confirmadas por la PCR en tiempo real, no de todas pudimos sacar el pedacito más grande que les comentaba antes de 700 pares de bases para la secuenciación. Entonces, en la imagen lo que les quiero mostrar, esta es una electroforesis en gel de agarosa, donde las bandas más fluorescentes eran nuestro target. Eso era lo que nosotros queríamos. De aquí nosotros purificamos y enviamos al secuenciador. Hasta este punto habíamos tenido un 61% de positividad dentro de lo que habíamos logrado recolectar en el brote de 2025, lo cual consideramos muy bueno. Tenemos 2% de muestras rechazadas, unas muestras que correspondían a hisopados de las lesiones, con las que tuvimos algo de inconveniente en cuanto a la pureza de los cultivos porque se nos contaminaban con bacterias, y una muestra que rechazamos porque era insuficiente. O sea, mandaron muy poquita materia fecal, entonces no se pudo preparar la suspensión. Esta gráfica es lo que nos bota el secuenciador. Una vez nosotros hacemos toda la purificación, tenemos que ponernos a revisar cada nucleótido de estos, limpiar las secuencias y hacer la edición y la construcción como de una versión final de cada virus que encontramos en las muestras. Después utilizamos dos herramientas bioinformáticas. Esta que les muestro acá es una plataforma que tiene el Instituto Nacional de Salud y Medio Ambiente de Países Bajos, que ellos son líderes en investigación de enterovirus. Entonces uno acá sube su secuencia limpia, ellos hacen un blast contra una base de datos enorme que tienen de enterovirus y te dan un porcentaje de identidad. Entonces nosotros hicimos esa primera aproximación y de todas maneras también utilizamos la base de datos de la NCBI, donde es un blast N normalito, y queríamos confirmar la identidad de los virus que estábamos buscando. Entonces, bueno, aquí a grandes rasgos lo que encontramos fue una mayor prevalencia de Coxsackie A16, A6, seguido por A16, Coxsackie A10 y A9, que era lo que nosotros ya conocíamos que se había reportado en otros brotes en el mundo de enfermedad de mano pie boca, pero también encontramos Ecovirus 3, Ecovirus 6, enterovirus A71 y un enterovirus C99. Para reconfirmar nuestros resultados, también construimos una filogenia, armamos un dataset de todos los grupos de los enterovirus A, B, C y D, y las muestras de nuestro brote se agruparon correctamente donde nosotras esperábamos que sucediera. Entonces aquí vemos el enterovirus A71, el A16, el A6 y los demás también que identificamos en los demás grupos. No tuvimos ningún grupo, ningún virus dentro del grupo D, que es donde uno esperaría encontrar un D68, por ejemplo. Entonces tenemos una buena resolución de la identidad de nuestros cultivos. Estos son los resultados en cómo se distribuyen por entidad territorial. Bogotá encontramos Coxsackie A6, A10, enterovirus 71 y ECO 6. Caldas, Cali, Quindío, Risaralda y Valle también tuvieron Coxsackie A6. El Ecovirus 6 lo encontramos únicamente en Quindío y el enterovirus 99 también solamente en Quindío. Entonces, de este ejercicio lo que pudimos concluir es que el brote de enfermedad mano pie boca que se presentó en Colombia en el año 2025 fue causado por varios enterovirus de los diferentes grupos A, B y C, con una marcada predominancia por Coxsackie A6. Estos hallazgos ya se habían reportado en otros países, India, Singapur, Japón, como les contaba, y ustedes también seguramente saben, Asia es quien lidera como la vigilancia de los enterovirus, y ellos ya habían reportado que sus brotes también tenían multitud de enterovirus, y ellos ya habían caracterizado esto previamente. Sin embargo, bueno, estos artículos ya eran un poco viejitos, entonces buscamos información un poco más reciente y encontramos que en 2022, India, y en 2021 en Brasil también se reportó brotes de enfermedad mano pie boca causado por enterovirus Coxsackie A6. Entonces pareciera como si A6, nos contaba el doctor Luengas, tuviera un mejor fitness o una predominancia sobre los demás enterovirus de este grupo. Como conclusiones, la muestra de materia fecal es la muestra ideal para tipificar las muestras en el laboratorio, dada su fácil recolección y envío.
Tuvimos unas altas tasas de recuperación de partículas virales desde el aislamiento, desde el cultivo celular, y nosotros consideramos que esta información es muy importante como base también para tratar de llegar algún día a una vigilancia ya sostenida de enterovirus en Colombia. Este es el primer reporte de caracterización de los agentes causales de enfermedad mano, pie, boca en nuestro país. Previamente ya conocíamos que habían sucedido otros brotes, pero no se había logrado caracterizar los virus anteriormente. Y esto también, como les comentábamos, para nosotros es súper importante porque puede llevar también a la orientación para la toma de decisiones de una nueva vigilancia entre el PAI, el Ministerio, el Laboratorio y Epidemiología. Y bueno, también es un orgullo para nosotros contarles pues, que el Laboratorio Nacional de Referencia está en constante desarrollo y actualización de los métodos para responder pues, a las necesidades de nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Báez. Muy interesante las dos presentaciones. Creo que nos han abierto los ojos a una serie de cosas, a una enfermedad que no pensábamos que se estaba investigando tanto. Ya para terminar, las dos presentaciones que quedan son muy cortas, pero es precisamente una de las cosas que nos ha motivado a incluir este tema en este webinar. Nos va a hablar el doctor Eduardo López, a quien ya les presenté, de un protocolo de investigación en enfermedad mano-pie-boca. Nosotros, los infectólogos y el doctor López, que es investigador y trabaja en un centro de investigación, pues estamos comprometidos con lo que esté pasando y con investigar las enfermedades que para nosotros están apareciendo, y ya vimos la importancia de estos brotes. Eduardo, por favor. Sí, hola, buenas noches. Estoy aquí con algún problemita técnico para compartir la pantalla. Me pide toda una configuración del computador que no creo que vaya a ser posible en este momento. ¿Quieres mandarla y que te la presentemos o quieres decirla Yo como creo te quede que más? hagamos las dos. Yo te la envío, Cris, al WhatsApp o al chat que tenemos Computador, todos si quieres. compartidos. Sí, Pero, y mandémosla así, mientras yo la tanto presento aquí, Laura. Dale, ya la envío por ahí. Si quieres, Y mientras envíasela a tanto les Miguel, voy. que ya sabemos que la de él funcionó perfectamente Dale, ya mismo. y que él la presente. Y mientras tanto, si te parece, si no ha empezado, podemos pasar al doctor Gutiérrez, al doctor Iván, Vale, que va a perfecto. hablar un poco de cómo podemos nosotros investigar también la enfermedad. Iván. Perfecto. Hola, buenas noches. ¿Cómo van? ¿Cómo les ha ido? No sé si ahí ya me oyen y me ven, creo que sí o no. Sí, te oímos y te vemos. Voy a poner es Fuerte y claro. aquí, no sé si ahí ven mi pantalla, que es internet. Ya se ve. Sí, señor. De una, Sí bueno, se no, ve. pues muchísimas gracias nuevamente por este espacio, por estos minutos, pues por las tremendas presentaciones, Miguel, el grupo de Instituto Nacional de Salud, muy interesante saber todo lo que viene pasando y es una realidad, hay un aumento inusual de la enfermedad boca, mano, pie y vimos todos los espectros que tiene, desde algo tremendamente sutil en casa hasta complicaciones graves particularmente asociadas a diferentes tipos de enterovirus. Entonces, ¿qué quisimos hacer aquí? Liderado con el grupo de investigación sin duda, pero el grupo de consulta externa, de atención primaria, perdón, de clínica infantil con subsidio. Y imaginemos que es un lugar donde podemos encontrar todo lo relacionado a boca, mano, pie, como médicos, como personal de salud. Y entonces encontraremos algunos datos que tienen que ver con recordar qué es boca, mano, pie, porque pues sin duda recuerden que esto llega a hospitales, llega a consulta pediatría, pero también de medicina general. Recordar esto que mencionaban ahorita de forma interesante, la identificación 16-6, pero A10, 71, etcétera. Algunos datos generales de cómo se presenta, algunos recordatorios de cómo son los criterios diagnósticos sugeridos, de cómo se hace la confirmación, recordando en términos generales en un mismo lugar cómo se debe o qué pensamos, nos lo explicaba Miguel para descartarlo.
hacemos mucho énfasis y queremos que este portal se convierta en algo que llena diferentes vacíos y es recordar qué es, recordar cómo se diagnostica, pero también recordar que es de notificación obligatoria. Esta ficha 900, este evento sin establecer como lo vimos, de notificación semanal. Como queremos que sea práctico para los clínicos, pues la idea es que ahí nos lleve al sitio. Hay algunos datos oficiales, estos eran básicamente históricos hasta 2022, algunos hasta 2025, no me detengo porque el objetivo no es mostrarles los datos, sino saber lo que hay. En este van a encontrar algunos, entre comillas, hitos relacionados con algunas alertas del 2025 o anteriores, boletines epidemiológicos. Hay datos interesantes que tienen que ver, bueno, criterios diagnósticos lo vimos, pero también datos educativos para los padres y hace parte de lo que esto se integra cuando incluyamos a algún paciente en el estudio, pero también como para continuar esta línea de educación permanente y continua al personal de salud, pero también material educativo. Y esto no es educativo, es en términos de resumen, es como una copialina de lo que mencionábamos, tipos más frecuentes. Quisimos en ese mismo portal de enfermedad boca, mano, pie, actualizar, hacer una búsqueda periódica, no solo del Instituto Nacional de Salud, como lo vieron arriba, Organización Mundial de la Salud, sino noticias, y se va uno enterando de qué va pasando. Hay unas más recientes que otras, la gran mayoría son de 2025, pero es tener idea de lo que está pasando con el 2025, y esto es muy interesante porque esto está unido a algo que se llama una API de PubMed, y hay búsquedas relativamente específicas de la literatura de enterovirus miren, hay revisiones generales, aquí pueden consultarlas en un mismo lugar. Bueno, ahí va a abrir, no me detengo por tiempo, pero hay datos de epidemiología, enterovirus A71, qué evidencia hay en literatura, ahí en Latinoamérica, perdón. Hay una sección muy interesante de vacunas y prevención, fíjense que no es muy conocido que hay de vacunas multivalentes, inmunogenicidad, y todo se puede encontrar aquí. Tiene la ventaja que va seleccionando los mejores artículos por la configuración que tiene y los más recientes. Y recordar esto, y bueno, yo me adelanto a lo que va a mencionar ahorita Edward, pero tiene que ver si uno está enfrente a un caso de boca, mano, pie, pues qué interesante sería poder aportarle al país de la mano como lo viene haciendo sin duda y lidera el Instituto Nacional de Salud, pero recordar que se puede hacer. Esto es algo muy sencillo en el que uno se pudiera comunicar a WhatsApp o definitivamente poder llenar un formulario para ser parte. Así que, doctora Mariño, nuevamente muchas gracias, es lo que quería compartir. Este sitio se los compartimos, ya está al aire, pero no en la dirección oficial, pero lo compartimos seguramente con el video de lo que quede grabado. Muchísimas gracias. Y está quedando grabado, en el video debe estar, y si tú quieres agregar fuera de eso la dirección en el chat estaría muy bien, Iván. Muchísimas gracias. Yo creo que entrar a este sitio va a ser excelente para todos nosotros. Ahora sí, creo que el doctor Vengas va a presentar la presentación de Eduardo. Ya vemos la pantalla y ya está Perfecto. ampliada. Bueno, muchas gracias. No, yo creo que magnífico. Todavía hemos perdido algunos participantes porque ha pasado mucho tiempo y todos ya nos empieza como a dar el cansancio del día, pero aguantemos los últimos. Yo creo que no me demoro más de máximo 10 minuticos o menos hablándoles del estudio al cual estamos invitando a las 78 personas que están conectadas y a todos sus colegas a participar. Entonces, la siguiente, Miguel, este es un estudio que se genera por la necesidad de conocer información de esta patología en Colombia, de la cual, si bien lo que nos mostraron Erika y Paula ahora es muy, muy importante. Por supuesto, hay muchos gaps en la literatura, hay muchos gaps en nuestro conocimiento y necesitamos llenarlos. Entonces le solicitamos un financiamiento a Sinovac y nos dio el financiamiento para desarrollar el estudio, pero el objetivo de esto es puramente un objetivo académico, científico para el bienestar nuestro, de nuestra población y de nuestros niños. Siguiente. Entonces, este es el nombre del estudio, la caracterización molecular, clínica y epidemiológica de la enfermedad mano-pie-boca en la población pediátrica de Colombia. Es un estudio observacional, prospectivo. La justificación creo que ya está más clara y no vamos a detenernos ahí. Siguiente, Miguel.
Y entonces la pregunta que queremos responder es, en niños en Colombia con diagnóstico de esta enfermedad, ¿cuál es la frecuencia de la detección mediante PCR en tiempo real de estos 4 virus, porque son los únicos 4 que vamos a medir, y las características epidemiológicas y clínicas de acuerdo a cada uno de los serotipos? Esa es la pregunta de investigación que de nuevo necesitamos y les solicitamos la ayuda a todos ustedes que nos ayuden a responder. Siguiente. El método, los métodos son muy sencillos. Realmente esto siendo un estudio descriptivo va a ser fácil, el método es simple. Es un estudio observacional, prospectivo. Activamente vamos a estar buscando de nuevo, sin la ayuda de todos ustedes, de todos los colegas que ven los pacientes que están ahí como en el frente de batalla, no lo vamos a poder hacer, así que necesitamos de esta colaboración. En cualquier escenario clínico, hospital, clínica, consultorios particulares, obteniendo una muestra biológica de la boca, de la faringe y el rectal, y recopilando datos demográficos y clínicos. No va a haber ninguna intervención, ningún medicamento, nada, solamente recolectar la muestra y recolectar el dato clínico. Siguiente. Los criterios de selección, pues son pacientes que ustedes, como médicos o como personal de salud, diagnostiquen con enfermedad de mano, pie, boca. Que sean menores de 18 años y que tengan menos de 7 días de síntomas para poder amplificar el virus pues por medio de la PCR. Entre más pronto mejor, desde el inicio de los síntomas, pero máximo 7 días de síntomas, y que los padres o el padre o la madre o el representante legal firme el consentimiento informado. Y los criterios de exclusión en la siguiente son otras enfermedades diferenciales, entonces que no sea mano, pie, boca, sarampión, varicela, otras enfermedades diferenciales o alguna patología que creamos, ustedes o nosotros como investigadores, que va a alterar la presentación de la enfermedad de mano, pie, boca o el curso viral. Pero realmente el único criterio de exclusión importante es que no sea mano, pie, boca, o que obtengamos la muestra en una fase muy tardía donde ya no haya virus para amplificar. Siguiente. Entonces, aquí yo creo que la página web que mostró el doctor Iván está clarísima. Si puedes dejarla aquí. Ahí abajo está de todos modos el número de contacto del sitio de investigación en Bogotá, que es el Policlínico Social del Norte. La forma en la que tenemos pensado ejecutar esto, y aquí es donde les pedimos a ustedes la ayuda, es que si tienen un paciente, que nos llamen a ese teléfono, nos contacten por WhatsApp a ese teléfono 310-248-7709, si lo pueden apuntar, si lo puedes alguien escribir por el chat, y ahí vamos a estar vigilando, esa es la línea de vigilancia de investigación para este estudio. Nos contactan, esto va a ser en sitios ya aprobados por los comités de ética que vamos a ver más adelante, pero si ustedes tienen su paciente en su consulta particular y el paciente dice, sí, estoy de acuerdo, no hay problema, que me llamen, nosotros lo llamamos y agendamos una cita para que el paciente vaya a nuestro centro de investigación, al Policlínico Social del Norte, o nosotros vamos a su casa, o si el paciente está en su consultorio y puede esperar mientras nosotros llegamos, pues esos son las tres rutas. Y ya, les tomamos la muestra, datos clínicos, lo llenamos en nuestro formulario de recolección de datos en línea, y eso es todo lo que yo creo que la logística para poder entender mejor esta enfermedad. Estamos intentando de una forma muy intensa, o lo vamos sobre todo a empezar a reunirnos para engranar e integrar esto con el Instituto Nacional para poder tener una muestra mucho más representativa y robusta, y que esto sea pues más útil para todos nosotros. La siguiente ya muestra los comités de ética en donde está aprobado, sí, la siguiente. Un segundo que se trata.
de trabajo. Bueno, pero está aprobado por los comités de ética de diferentes clínicas en Bogotá, por el comité de ética del Instituto Policlínico Social del Norte, nuestro centro de investigación en Cali. Entonces, pues ya tiene estas aprobaciones regulatorias y por lo tanto ya estamos listos para empezar a recolectar casos. Solo nos hace falta que ustedes nos informen cuando aparezcan estos casos en su consulta o en sus clínicas u hospitales. Entonces, Perdón, no sé, ¿ahí le están viendo? ¿O? Ahí se ve la primera diapositiva. Está viendo la primera diapositiva. Creo que si logras bajar. Pero bueno, lo que me hizo falta mostrar es solo las cartas de aprobación regulatoria, pero créanme que está aprobado por las diferentes entidades regulatorias. Entonces yo creo que toda la introducción que hicimos hasta ahora, en esta hora y media, es para invitarlos de nuevo a colaborarnos, a que nos contacten a esos números de teléfono y a que nos ayuden a que los diferentes médicos y personal que atiende niños sepan que estamos conduciendo este estudio, que entren a la página web que el doctor Iván nos mostró, que nos contacten por ese teléfono y pues todos participar en esto, todos ayudar a generar esta información. Eso es como lo que yo les quería comentar, agradecerles muchísimo al Instituto Nacional, a la Sociedad Colombiana de Pediatría y a los que se siguen conectados, obviamente a los otros expositores. Y no sé si tenemos unos minuticos, Cris, para preguntas o dudas o comentarios. Creo, Eduardo, que 5 a 10 minutos máximo para preguntas, ya hay varias, sobre todo para las doctoras del instituto, y me parece muy bien porque hubo alguien que entró un poco tarde y dice que si le podemos repetir cómo es que se hace el reporte y dónde, en qué parte del reporte se encuentra lo de los colegios. Y con esto quiero hacer énfasis en que, como siempre, muchas veces somos los pediatras los que nos detectamos el brote, porque cuando llega un caso se le pregunta a la mamá, averígüeme si ha habido más casos en el colegio, y la mamá es la que cuenta y muchas veces no se han reportado. Entonces yo creo que todos podemos ayudar en esto. Entonces quería preguntarle a la doctora Jimena, Erika Jimena, si nos podía repetir en cómo se reporta, en cuál es el formato. Creo que tú ya dijiste el número de formato, pero si nos quieres repetir, te agradecemos. Sí, claro que sí. Acá les vuelvo a poner la diapositiva de la ficha individual, que es por donde consultan. Generalmente, pues donde se hace la consulta y se notifica individualmente en la parte de la dirección de residencia. Aparte de colocar esta dirección, si nos ayudan ustedes como clínicos a escribirnos acá, a digitar a qué colegio, a qué jardín corresponde, esta notificación por el 900 nos permite detectar más rápidamente el brote. Lo mismo en la ficha colectiva, que es esta, que incluso ahí nos dice, en caso de brote, diligenciar el nombre del brote o la institución. Entonces, en la parte de barrio a veces tienen como un poco de problema para poner, porque los barrios son codificados, pero sin embargo, ahí pueden poner al ladito donde está este asterisco, también a qué corresponde. Este colectivo debe tener más de 2 casos. Entonces, y lo que les contaba era que las unidades notificadoras pueden, a veces pueden sacar los colectivos, puede ser por RIPS, en una semana, no sé, sacan un retrospectivo de la semana y me dicen consultaron 5 niños. A veces en estas situaciones no nos queda tan fácil diferenciar si corresponde a casos aislados que consultaron en la institución, sobre todo pues en las ciudades grandes, o si de verdad corresponde como a casos de un solo colegio o institución educativa. Y digamos que a nivel municipal también es mejor que lo manejen, pues que le hagan seguimiento a estos reportes colectivos las secretarías de salud municipales y seguimiento también las departamentales, que son los que van a verificar que realmente se hagan las acciones cuando sí se configuran estos brotes en los entornos educativos. Muchas gracias, doctora. Yo le quería preguntar a la doctora Báez también
porque ustedes hicieron la búsqueda en 65 para la tipificación de los virus. ¿Van a seguir haciendo tipificación en los casos, digamos, una tipificación activa, o esto eran los 65 casos que asignaron las ciudades, si todavía se va a seguir haciendo? Pues también en respuesta al número de casos que se ha presentado este año, nos aprobaron más recursos para hacer la tipificación de estos casos. Inicialmente nos habían dicho que no, dado pues la emergencia de sarampión, entonces pues todos los recursos tenían que priorizarse para sarampión y fiebre amarilla, pero pues bueno, haciendo mucho esfuerzo nos aprobaron también hacer como una segunda corte del brote. Entonces ya yo creo que la próxima semana nos reuniremos con más entidades territoriales y cuadrar la tipificación del brote. Muchas gracias. Esperamos conocer los resultados. También se ha insistido, y creo que eso está en la página que presentó el doctor Iván, cuáles son las recomendaciones de no asistir al jardín o guardería. Ya lo habían presentado, va a quedar en la grabación. Recuerden, 10 días de aislamiento del paciente y todas las medidas que ya dijo el doctor Luengas. También le preguntan al doctor Luengas cómo se diferencia mano, pie, boca de varicela. Si nos quieres contestar, Miguel. Sí, digamos que clínicamente la varicela es una enfermedad que tiene una epidemiología muy clara, es conocida como la enfermedad de los 15 días. El periodo de incubación más o menos va entre 10 y 21 días, pero eso es casi que matemático, que a los 15 días se brota, es decir, es muy fácil encontrar el contacto. Entonces uno le pregunta hace 2 semanas, sí, el sobrino, el primo, alguien tuvo en el colegio. Pero miren que los periodos de incubación pueden coincidir un poquito con pie, mano, boca. El periodo de incubación de pie, mano, boca es más corto, es un poquito más corto, que ayudaría. Como su nombre lo indica, pie, mano, boca, usualmente las lesiones son en pie, mano, boca. Varicela no respeta nada. ¿Qué pasa? Hoy en día estamos viendo también varicela atenuada. Varicela atenuada es que, como afortunadamente tenemos vacuna, puede dar varicela aún teniendo vacuna, pero no necesariamente las 500 lesiones que aparecen, sino menos lesiones, y puede ser que se confunda. Desde el punto de vista paraclínico, normalmente no hacemos, como mencionamos ahorita, en ninguna de las dos, pero sí podemos hacer estudios de serologías de inmunoglobulina para buscar varicela. Podemos hacer pruebas directas sobre las lesiones para buscar tanto un test cama de sangre para buscar en el virus de la varicela o en la piel. Veía otra pregunta y aprovecho y la respondo, que decía que si le puede volver a uno a dar enfermedad pie, mano, boca. Sí, la respuesta es sí, porque es que la inmunidad como tal no es una inmunidad para todos o cruzada, al igual que la vacuna, no es cruzada la inmunidad para todos los diferentes enterovirus. Entonces, si a ti te da por un enterovirus, te puede volver a dar. La pregunta era con qué frecuencia puede pasar, y la frecuencia precisamente depende de lo que estamos hablando, de estos brotes, de estos picos. Si tú tienes el contacto, te puede volver a dar. Vale la pena de pronto, y hablando aquí, que comentaba la otra vez, buenísimo que hagan el estudio, como mencionaba Eduardo. Pues nosotros queremos también pues participar. Sería muy chévere en algún momento poder hacer algo en conjunto y pues mirar, porque sería muy, muy interesante aprovechar algo con el instituto, y por supuesto pues con todos los colegas que están unidos acá en el que nos puedan aportar para la recolección de muestras. Bueno, muchas gracias. No sé si hay otra pregunta para mí, doctora. Creo que no. No, yo creo que no. Yo creo que además, ya por el tiempo, agradecemos a todos los que todavía están. Va a quedar la grabación en la Regional Bogotá. Nuevamente, gracias, Ingrid, que nos colabora desde la sociedad, y gracias nuevamente a la doctora Ana María y a las 2 doctoras del instituto. Cuenten con los pediatras para lo que necesiten. A todos, por favor, reportar, y ojalá todos quieran participar, porque creo que es interesante para todos nosotros. Si alguno quiere hacer otro comentario, Eduardo, Iván, doctoras. Bueno, muchas gracias. Perdón, doctora Mariño, les acabo de dejar en el chat la dirección de la página de la sociedad y el canal de YouTube. A partir del viernes en la mañana va a estar la grabación de este webinar. Muchísimas gracias, Ingrid, por toda tu colaboración. Buenas noches a todos. Buenas noches, muchas gracias. Buenas Gracias, noches. que estén bien. Chao. Buenas noches, muchas gracias.
Buenas noches.